Este video se trata de 20 datos curiosos de Rusia. ¿Sabías que Rusia esconde secretos que ni te imaginas? Desde el lugar más frío del planeta hasta inventos que cambiaron al mundo. Este país es una caja de sorpresas. Hoy exploraremos 20 datos alucinantes sobre Rusia que te dejarán con la boca abierta. ¿Listo para descubrir por qué es el país más grande del mundo, cómo un lago tiene el 20% del agua dulce del planeta o por qué los rusos casi no sonríen? No te pierdas ni un segundo, porque esto es increíble. Número 1. Rusia es el país más grande del mundo, ocupando una impresionante octava parte de toda la tierra firme del planeta. Con una extensión de aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados, abarca 11 zonas horarias diferentes, desde Kaliningrado hasta Kamchatka. Este territorio colosal incluye paisajes extremos, desde las gélidas tundras siberianas hasta playas subtropicales en Sochi. Su frontera se extiende por más de 60.000 kilómetros, limitando con 14 países y cruzando 8 regiones climáticas. Además, contiene el lago más profundo, Baikal, el volcán activo más alto de Eurasia, Klyuchevskaya Sopka, y el bosque más antiguo, la taiga. Su inmensidad explica por qué un viaje en tren de Moscú a Vladivostok tarda 7 días. Y atraviesa 87 ciudades. Número 2. El metro de Moscú no es solo un sistema de transporte, sino un auténtico palacio subterráneo. Inaugurado en 1935, sus estaciones más antiguas son obras maestras arquitectónicas con lámparas de cristal, murales soviéticos y mármol traído de todo el país. La estación Mayakovskaya, por ejemplo, tiene techos Art Deco con mosaicos que muestran 24 horas en el cielo soviético. Komsomolskaya parece un salón zarista con sus candelabros dorados y mosaicos de ámbar. Con 250 estaciones y 450 kilómetros de vías, transporta 9 millones de pasajeros diarios. Incluso hay tours guiados para admirar su arte. Curiosidad, durante la Guerra Fría, algunas estaciones se diseñaron como refugios nucleares secretos con puertas blindadas. Número 3. San Petersburgo, la Venecia del Norte, supera a la ciudad italiana con más de 800 puentes sobre sus ríos y canales. Fundada por Pedro el Grande en 1703, su diseño se inspiró en Ámsterdam. El puente del palacio se abre de noche para dejar pasar barcos, creando un espectáculo turístico. El más largo es el Bego Bukovsky, 2.8 kilómetros, mientras que el Bank Bridge tiene doradas alas de grifo. Durante las noches blancas, de mayo a julio, los puentes iluminados reflejados en el agua son un símbolo de la ciudad. ¿El récord? 22 puentes levadizos operando en una sola noche. Número 4. El lago Baikal es la mayor reserva de agua dulce líquida del planeta, contiene 23% del total mundial, más que los 5 grandes lagos juntos. Con 25 millones de años, es el lago más antiguo y profundo, 1642 metros. Sus aguas cristalinas permiten ver hasta 40 metros de profundidad. Alberga 1700 especies únicas, como la nerpa, foca de agua dulce. En invierno, se congela formando grietas azules que crujen como truenos. Los científicos lo llaman el laboratorio de la evolución. Un dato escalofriante, si toda el agua del Baikal se acabara, la humanidad sobreviviría 50 años solo con sus reservas. Número 5. En 1867, Rusia vendió Alaska a Estados Unidos por solo 7.200.000 pesos, equivalente 1,2500000 a peso hoy. El zar Alejandro II la consideraba indefendible, y necesitaba dinero tras la guerra de Crimea. Los estadounidenses inicialmente criticaron el acuerdo, llamándolo la locura de Seward. Pero en 1896 se descubrió oro y luego petróleo. Hoy, Alaska vale billones. La ceremonia de transferencia fue incómoda, soldados rusos y estadounidenses izaron banderas. Al revés. Curiosidad, algunos rusos aún creen que fue un préstamo y debe ser devuelta. Número 6. El Tetris, el videojuego más icónico de la historia, nació en 1984 en Moscú gracias al ingeniero soviético Alexei Pajitnov. Lo creó como un ejercicio de programación en una computadora soviética Electrónica 60. El gobierno comunista confiscó los derechos durante 10 años, pero Pajitnov no recibió regalías hasta 1996. Hoy tiene récords Guinness, es el juego más portado, 65 más plataformas, y el primero en salir al espacio, 1993, en un cosmonauta ruso. Incluso existe una versión en la fachada de un rascacielos de Moscú con ventanas que se iluminan como piezas. Número 7. Yuri Gagarin hizo historia el 12 de abril de 1961 al convertirse en el primer humano en el espacio.
Su nave, la Vostok 1, orbitó la Tierra en 108 minutos, y su frase "allá vamos" se volvió legendaria. Curiosidades: llevó un pasaporte falso, por si aterrizaba en otro país, casi murió al reentrar, la cápsula giró violentamente, y tras el viaje, el líder soviético Khrushchev le regaló un apartamento y una cafetera. Hoy, el Día de los Cosmonautas celebra su hazaña con exhibiciones de cohetes y noches de películas espaciales. Número 8. Oymyakon, Siberia, es el lugar habitado más frío del planeta. En 1924 registró -71.2 grados, la temperatura más baja en zona poblada. Los autos deben permanecer encendidos día y noche para no congelarse, y los pescados se venden en bloques de hielo. Los niños solo dejan de ir a la escuela bajo -52 grados. Los habitantes sobreviven comiendo carne cruda de reno, rica en grasas, y bebiendo vodka. Curiosidad: aquí el invierno dura 9 meses, los teléfonos se apagan, y las baterías de cámaras mueren en segundos. Hasta las pestañas se congelan. Número 9. Las famosas matrioshkas, muñecas rusas, no son originalmente rusas. Su inspiración vino de Japón. En 1890, el artista Sergei Malyutin vio una figura de madera del sabio budista Fukuruma y la adaptó al folclore eslavo. La primera matrioshka mostraba una campesina con un gallo, hecha en el taller Abramtsevo. Hoy son símbolo nacional, pero pocos saben que la más grande tiene 51 piezas y mide 1.5 metros. Incluso hay versiones de políticos y celebridades. Curiosidad: en Rusia se llaman matrioshki, y su nombre viene de matriona, un término afectivo para madre. Número 10. El 12 de abril, Rusia celebra el Día de los Cosmonautas en honor a Yuri Gagarin. Desde 1962, hay festivales con exhibiciones de cohetes, proyecciones de películas soviéticas como El cielo me llama, y niños disfrazados de astronautas. En 2021, la NASA se unió a la celebración con un tuit en ruso, signo de exclamación abierta Payejeli. Allá vamos. En Moscú, la gente deja flores en el monumento a Gagarin, cuya estatua mide 42.5 metros, por sus 108 minutos en órbita. Hasta hay un emotivo ritual: comer comida en tubos como los cosmonautas. Número 11. En Rusia, sonreír sin razón se considera falsedad o falta de seriedad. No es falta de amabilidad, para ellos, una sonrisa auténtica debe tener motivo. En el servicio al cliente, un empleado sonriente puede parecer sospechoso. Los turistas a veces los perciben como fríos, pero es cultural, prefieren expresar calidez con acciones, no gestos vacíos. Un proverbio ruso dice: la sonrisa sin razón es señal de estupidez. Incluso hay estudios que muestran que los rusos distinguen sonrisas falsas mejor que otros pueblos. Número 12. Aunque el vodka, 40% alcohol, es el ícono ruso, la medovuka, hidromiel fermentada, es más antigua y dulce, 4,14% alcohol. Los zares la bebían en festines medievales, mezclada con bayas y especias. El vodka solo la superó en el siglo XVIII, cuando el gobierno lo impuso como monopolio estatal. Hoy, la medovuka revive como bebida artesanal. En Suzdal hay festivales donde sirven versiones con menta o jengibre. Dato curioso: en el libro de los Snobs de Thackeray, 1848, ya se menciona que los rusos preferían hidromiel antes que vino. Número 13. El Volga, con 3.692 kilómetros, es el río más largo de Europa y un símbolo nacional. Atraviesa 11 ciudades clave, desde Moscú hasta Astracán, donde desemboca en el Caspio. Los rusos lo llaman Madre Volga por su importancia histórica. Fue ruta comercial de vikingos, tártaros y cosacos. Hoy, el 40% de la industria pesada rusa depende de él. Curiosidades: en su delta viven 270 especies de aves, y en 2018 apareció una isla nueva cerca de Kazán. La canción El barquero del Volga es un himno cultural desde 1866. Número 14. El Klyuchevskaya Sopka, en Kamchatka, es el volcán activo más alto de Eurasia, 4.750 metros. Sus erupciones producen un raro fenómeno, lava azufrosa que brilla en azul eléctrico por noche, causado por gases sulfúricos combustibles. Los científicos lo monitorean 24/7, pues entra en actividad cada de 3 a 5 años, lanzando cenizas a 15 kilómetros de altura. Los nativos Itelmen lo consideran sagrado, creen que alberga espíritus. Incluso en 2023, alpinistas captaron videos de sus rayos volcánicos, un espectáculo único en el planeta. Número 15. La taiga siberiana cubre 5.7 millones de km², 45% de Rusia, siendo el bosque más extenso y antiguo del mundo. Alberga árboles de 600 años, linces siberianos y osos pardos.
Este ecosistema almacena 200.000 millones de toneladas de carbono, regulando el clima global. En invierno, temperaturas de menos 50 grados congelan los ríos, creando autopistas naturales. Los indígenas nenets pastorean renos aquí desde hace siglos. Dato clave. Un solo día de incendios forestales en la taiga emite más CO2 que toda Holanda en un año. Número 16. Circulan teorías de que Vladimir Putin usa dobles por seguridad o para multiplicar su presencia. Los rumores surgieron tras cambios abruptos en su apariencia, orejas, estatura o lunares, en apariciones públicas. En 2020, un exagente del FSB afirmó que existen al menos 12 copias entrenadas para imitar su voz y gestos. ¿Pruebas? En 2022, durante un discurso, sus manos mostraron arrugas, que luego desaparecieron. Expertos en morfología señalan inconsistencias en su mandíbula y cejas. Hasta un documental ruso, Shadow of Putin, explora este enigma. Número 17. El 7 de noviembre se conmemora el Día de la Ira Nacional, fecha que marcó la revolución bolchevique de 1917. Tras la URSS, Putin lo renombró para restarle importancia, pero sigue siendo feriado. En este día, grupos comunistas marchan con banderas rojas, mientras el gobierno promueve eventos sobre la unidad rusa. Ironías de la historia, el mismo día en 1941, soldados desfilaban en la Plaza Roja. Y luego iban directo al frente contra los nazis. Hoy, algunos lo llaman Día del Perdón y la Reconciliación, aunque pocos saben qué reconciliar. Número 18. Rusia tiene una de las mayores disparidades de género del mundo, 86 hombres por cada 100 mujeres. La causa es multifactorial, alta mortalidad masculina por alcoholismo, 30% de muertes relacionadas, accidentes laborales y suicidios. Tras la Segunda Guerra Mundial, el ratio fue de un hombre por cada 2.7 mujeres. Hoy, en ciudades como San Petersburgo, el 65% de los solteros son mujeres. Esto ha creado fenómenos sociales, desde apps de citas con 80% usuarias femeninas hasta pueblos siberianos donde las mujeres asumen roles tradicionalmente masculinos. Número 20. En 2020, científicos rusos rastrearon un albatros errante que voló 15 días seguidos sobre el Océano Pacífico cerca de Kamchatka, recorriendo 12.000 kilómetros sin aterrizar. ¿El secreto? Estas aves duermen en vuelo, planando con vientos de hasta 160 kilómetros por hora. El estudio, publicado en la Academia Rusa de Ciencias, reveló que pueden viajar de Rusia a Australia en una semana. Curiosidad, en el folclore siberiano, se creía que eran almas de marinos difuntos. Hoy, los pescadores rusos los siguen como guías para evitar tormentas. Si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete para más videos de la Rusia hermosa.